Ah, Buena tarde tengan todos ustedes. Damos la más cordial bienvenida a nuestras ponentes, la doctora María de Lourdes Reyes Pérez y maestra Nelly Esmeralda Galván Hernández, al tercer Congreso de Academias Estatales de la Secretaría de Educación Pública de Hidalgo a través de la Academia Estatal de Educación Especial. Me permito dar lectura a la semblanza curricular de las ponentes, quienes nos van a compartir el taller con el tema la importancia de la realimentación en el proceso de evaluación formativa y cómo llevarla a cabo. Solicitamos a ustedes mantengan cámaras encendidas, micrófonos apagados y ser muy respetuosos en el uso de la plataforma, en la cual, a través del chat, ustedes podrán plantear preguntas o dudas. María de Lourdes Reyes Pérez, licenciada en Intervención Educativa, con la línea formativa de Educación Inclusiva por la Universidad Pedagógica Nacional Hidalgo, maestra en Educación Cambio Práctica Educativa por la Universidad Pedagógica Nacional Hidalgo, doctora en Desarrollo del Potencial Humano por la Universidad Humanista Hidalgo. Actualmente se desempeña como asesor técnico pedagógico de la Mesa Técnica de Educación Especial en el estado de Hidalgo. Nelly Esmeralda Galván Hernández, licenciada en Educación Especial en el área de Atención Intelectual por el Centro Regional de Educación Normal Benito Juárez y maestra en Educación Especial por la Universidad de Innovación para la Excelencia Profesional. Actualmente se desempeña como asesor técnico pedagógico de la Mesa Técnica de Educación Especial en el estado de Hidalgo. Cedo el uso de la voz a nuestras ponentes. Bienvenidas. Muchas gracias, maestro Alfredo. Muchas gracias a todos, maestra Angie, Congreso de Academias. Es un honor estar aquí con ustedes esta tarde. Agradezco su presencia y espero que lo que versemos el día de hoy sea favorable para ustedes y puedan vivenciarlo en el día a día, en las aulas o en el espacio en el que les toque participar. El día de hoy creemos importante compartir estas vivencias que vivimos durante la pandemia en un ejercicio que se realizó en el nivel de educación especial. Y bueno, lo titulamos de esta manera, que tiene que ver con la importancia de la realimentación en el proceso de la evaluación formativa y cómo llevar a cabo. Antes de pasar a las diapositivas, a mí me gustaría que ustedes fueran recuperando los saberes que tienen acerca de la realimentación, en cómo ésta se va involucrando durante y con el proceso de la evaluación que vayamos haciendo en el aula, con los compañeros, en el lugar en donde estemos, ustedes vayan haciendo esta recuperación de saberes y cómo es que la llevan a cabo y que al mismo tiempo ustedes puedan ir incorporando de qué nuevas formas podríamos reinventar o reorientar las formas en las que retroalimentamos a nuestros estudiantes o colegas. Adelante, por favor. Si bien el propósito entonces sería que podamos juntos reconocer la importancia de la realimentación como parte del proceso de la enseñanza y el aprendizaje desde el enfoque de la evaluación formativa para favorecer la metacognición en estudiantes con discapacidad, que fue la creación de todos estos ejercicios que les vamos a presentar más adelante. Si bien entonces aquí tenemos palabras claves, nuevamente surge la realimentación, empiezan a denotarse las ideas centrales que tienen que ver con el que enseña y el que aprende, aunque esto es dialéctico, en tanto yo enseño, yo aprendo y el otro también colabora en este proceso de aprendizaje. Y bueno, la evaluación formativa, que es lo que nos venían recuperando y nos venían diciendo en los espacios del Consejo Técnico en el ciclo anterior pasado, en donde nos decían, es importante que estemos evaluando desde este enfoque por las condiciones, por las características que todos sabemos que hemos vivido durante el último año y medio. Fue entonces que surge la propuesta en esta intención de colaborar y compartir estos saberes con nuestros compañeros del nivel de educación especial, sobre todo en cómo recibíamos la evidencia, cómo trabajábamos la evidencia y qué era lo que la evidencia nos decía acerca de las planeaciones o acerca de las actividades o cuadernillos que
los compañeros, colegas iban dejando, iban recibiendo por parte de los padres de familia. Esa fue la intención de empezar a hacer esto. La que sigue, por favor. Si bien entonces hablar de realimentación, estaríamos pensando que forma parte de un proceso, no como un hecho aislado, no como un hecho individual, sino que forma parte de un con qué, para qué y hacia quién. En ese sentido, es por eso que la podemos pensar como proceso, porque tampoco es un estado inicial terminado, ni un estado terminal que nunca inició o que medio inició. Es parte de este proceso de enseñanza-aprendizaje en el que caben los actores. En este momento actual, como ustedes saben, pues también se involucra a los padres de familia, ¿no? Y que todos hemos hecho esfuerzos diversos y distintos para poder ir embonando este engranaje de la educación. En ese sentido, entonces, lo que queríamos mirar es cuando el proceso lleva a cerrar la brecha entre el actual estado de aprendizaje y el deseado. Para eso nos va a servir la realimentación. Yo inicié con una planeación o inicié en un momento A y entonces como yo con lo que intervengo, con lo que planeo, con lo que diseño, llevo a mis estudiantes a un momento B. Pero la importancia de la realimentación es mirar en qué parte del momento estamos y cómo lo hicimos y qué necesitaría este estudiante para la mejora educativa o para el mejor logro del aprendizaje. En ese sentido, también consideramos, la que sigue, por favor, maestro. En ese sentido, también consideramos la idea de que la realimentación tiene que ser efectiva, no afectiva, no eficiente, sino efectiva en el sentido de que esta debe de ser algo activo en el proceso en donde participa el estudiante, ¿sí? Cuando la información para avanzar en su aprendizaje le garantiza, nos garantiza como actores del esquema educativo, nos debe de garantizar y nos debe de llevar a un estado de conocer y comprender. Si la realimentación me lleva solo a la felicitación, me lleva a ese estado nada más, pero no a ser efectivo. Por tanto, entonces nosotros hicimos mucho hincapié en que fuera efectiva para quien la está ejecutando, que en este caso, bueno, pues son los docentes que se enfrentan a la recepción y a la devolución de una realimentación acotada a lo que se pidió. Y bueno, eso nos permitió entonces comprender y conocer el nivel actual de aprendizaje con lo que yo esperaba que mi estudiante lograra. Y en esta brecha o en este tránsito, poder entonces decir, ¿qué le recomiendo para continuar avanzando? ¿Qué necesita mi estudiante para considerarlo en mis próximas planeaciones? ¿Qué necesitan saber mis estudiantes que a lo mejor yo no lo consideré, pero que la evidencia me está dando me está dando informe de que debo ser garante de este proceso de aprendizaje para el logro del aprendizaje esperado? Adelante, por favor. Si bien entonces la realimentación como un proceso de comunicación dialógica, y ojo la palabra dialógica porque es una condición dialéctica, les decía, tiene que ver con una idea de ida y vuelta, tiene que ver con un doy y te devuelvo y entendemos juntos y podemos construir en colectivo. Cuando hablo de colectivos, el estudiante, el padre, el docente y mi colectivo, colega que podríamos estar trabajando de manera colaborativa y que genera quien enseña a partir de los resultados de estos procesos de evaluación de sus estudiantes. Al final del día, al final del ciclo, al final de un trimestre, se tiene que entregar una evaluación, nos piden las autoridades hacer una evaluación. Sin embargo, en esta entrega de la evaluación de repente caemos en el número. La realimentación dice, es importante, pero también es importante mirar la forma, mirar el contenido, mirar al interior del frasco a partir de estas sugerencias que yo puedo brindar, a partir de estos comentarios con intención de que se reconozcan errores o áreas de oportunidad para aprender de ellos. Es decir, la realimentación entonces juega un papel primordial
para cualquier proceso de enseñanza-aprendizaje de cualquier nivel y en cualquier condición. En este caso, aunque fue ubicado a chicos con discapacidad, no importa, tiene que ver como los procesos dialógicos que se construyen de alguna manera entre las personas que aprendemos y las personas que enseñamos, y en este sentido seríamos todos. La que sigue, por favor. Bueno, vamos a ver a dos autores bien importantes que yo estoy segura que ustedes ya han leído. Lo único que vamos a ir haciendo es desmenuzar esta información que nos brindan y compartirla con ustedes. Por eso les decía, echen mano de todos estos saberes previos que ustedes ya tienen al respecto. Y la pregunta aquí sería, ¿cómo desarrollar la realimentación en un contexto de educación a distancia? Como todos sabemos, hemos tenido que aprender nuevas formas, nuevos caminos, pero el fin último es la educación de los estudiantes. Y bueno, Annie Hobish, en los libros de evaluar desde un enfoque formativo, nos va señalando pasos o momentos que tenemos que considerar para poder entonces hacer que el estudiante vaya construyendo procesos de aprendizaje, pero al mismo tiempo el docente pueda ir intercalando o pueda ir vinculándose de manera transversal con una o con varias asignaturas. Y desde entonces, el proceso de realimentación podríamos mirarlo en estos elementos que Annie Hobish nos dice, que justo el primero es, dice, hay que ofrecer preguntas. Cuando yo ya hice una planeación y entrego y espero un producto de mis estudiantes, ellos nos devuelven ejercicios, nos devuelven evidencias, diferentes esquemas que nosotros vamos solicitando. Pero estas evidencias nos dan datos, nos dan elementos que pueden marcar justo la distancia entre un aprendizaje efectivo. Y la primera es, ofrezco preguntas, ¿en qué sentido? Estas preguntas, dice Annie Hobish, deben de llevarlos a la metacognición, deben de llevarlos a despertar la conciencia, a saber cómo lo hicieron, a saber cuáles son estas fortalezas y estas debilidades. Y no se trata de otorgar un listado de preguntas, pero sí poder generar un momento inicial o el andamiaje, como lo revisa Annie Hobish. El segundo momento que dice es el segundo paso para la realimentación, que tendría que decir detallar al trabajo del estudiante. Es decir, se adopta la forma de descripción casi como devolver en espejo lo que hizo el estudiante. Por ejemplo, es muy importante el trabajo que presentas. Creo que lo construiste primero revisando qué era un cuadro sinóptico y después entonces fuiste agregando la información del libro de geografía de los campos y las tierras de México. En ese sentido, creo que hiciste tal cosa. Me gustó mucho los dibujos que incorporaste porque, ¿no? Vamos atribuyéndoles detalles al trabajo. Annie Hobish dice, no entren, te faltó, no consideraste. Primero rescaten lo positivo y lo armonioso de las evidencias que fueron recuperando y posterior hagamos estas áreas de oportunidad. El tercer momento que nos dice es reconocer los avances y los logros del estudiante. Es decir, este es un factor significativo porque si leen en la parte de abajo, dice, en todo el proceso de la realimentación se debe de motivar al estudiante a continuar. Si se le motiva para el fracaso, entonces el estudiante ya no va a querer ejercer la siguiente actividad, ¿no? Sin embargo, entonces, Annie Hobish dice, busquémosles este factor significativo, motivemos esto que impacta en la autoestima del estudiante, valoremos sus esfuerzos, valoremos las condiciones en las que las hizo, porque nosotros sabemos de primera mano estos contextos inmediatos familiares en los que han vivido los estudiantes en este transitar de pandemia. Entonces nosotros sabemos estas realidades y hagamos valor a los esfuerzos que unos podrán ser más representativos, pero que no significa que el otro con menos recursos no se haya esforzado de la misma manera. Y el cuarto momento que nos va diciendo Annie Hobish es ofrezcamos sugerencias al estudiante, es decir,
es importante reducir entre el estado inicial y los objetivos de aprendizaje. Aquí hay una gran brecha. Entonces dice Anijovic, hagamos esta reducción de la brecha a partir de algunas sugerencias, de ofrecer andamiajes, de contribuir para que el estudiante pues vaya sintiéndose seguro. Y en ese sentido, a lo mejor Anijovic nos va diciendo, ¿no? Tú propones que la contaminación ambiental puede disminuir si cada familia produce menos basura en su casa. ¿Piensas que con esta propuesta puede lograrse? Si yo le atribuyo esta respuesta, esta pregunta-respuesta al estudiante, entonces yo llevo al estudiante a incorporar el tema en cuestión. En este caso dijimos, bueno, pues la contaminación ambiental, y le ofrezco una pregunta metacognitiva. ¿Piensas que con estas actividades podría lograrse la disminución de la contaminación ambiental? Y a través de ahora de estas plataformas, quizás generar un debate, quizás generar algunas propuestas de intercambio de opinión, y entonces vamos andamiando las actividades, lo que yo quiero lograr en ese trimestre o en ese mes o en esa actividad en particular. Bien, esta es Anijovic y bueno, seguramente ustedes lo han leído, y estos serían los pasos que ella promueve para la realimentación. Entonces, vamos a ver al segundo autor, que este autor puede ser a lo mejor para ustedes más digerible o no. Vamos a verlo. Bueno, ¿cómo transitar de Anijovic a Wilson, que vamos a ver más adelante? Bueno, si bien Anijovic nos viene diciendo que al centro se encuentra el estudiante y hay que vincularlo en el que ofrezco andamiaje, en el que le ofrezco preguntas, en el que el estudiante detallo el trabajo del que me realiza y le ofrezco sugerencias, te sugiero que agregues ejemplos concretos, describes las similitudes y las diferencias de tu actividad, pero quizás te faltó incorporar algún dibujo de referencia, ¿no? Es decir, Anijovic nos va dando un listado de preguntas que podemos ir utilizando y acoplando a estas actividades que podemos ir incorporando. Explica con tus palabras cómo lo fuiste resolviendo, porque de repente encontramos estas evidencias armoniosas, bien escritas, ¿no? Bien estructuradas, y que en nuestro hacer cotidiano decimos, ¿será que lo hizo o tuvo ayuda de los padres de familia? ¿No? Y entonces a lo mejor, en lugar de decirle, seguramente te ayudaron tus papás, este trabajo no es tuyo, la verdad es que te quedó muy bien para que tú no lo lograras, ¿no? De repente podríamos estar suponiendo estas hipótesis, y entonces a lo mejor en lugar de hacer este ejercicio yo podría decir, explícame con tus palabras cómo fue que realizaste tu actividad o cuál fue el procedimiento para llevar este producto, ¿no? Y entonces, pues ahí vamos andamiando y vamos también generando nuevas formas de versar la enseñanza-aprendizaje. Muy bien. La que sigue, por favor, maestro Alfredo. Bueno, este otro autor es Wilson. Wilson pudiera ser que es como más preciso y nos da una serie de condiciones como más estructuradas que Anijovic. Sin embargo, en varios libros de la Secretaría, en el Consejo Académico, a estos dos autores los fueron utilizando de manera regular. Es por ello que se recuperan para el trabajo que se hizo en educación especial. Y bueno, Wilson llama a la escalera de la realimentación. La escalera de la realimentación es una herramienta, no es la madeja del hilo negro, no es la totalidad, es solamente una herramienta que puede funcionarles para ayudar a cultivar una cultura de la valoración. Es decir, es una guía solamente que ayuda a otros como nosotros, los profesores, a apoyar a la indagación en el aprendizaje. Indagar tiene que ver con cuestionar, con preguntarse, no la cuestión peyorativa, sino la cuestión, la pregunta, cuestionarse sobre este aprendizaje, estableciendo una cultura de confianza
y de apoyo constructivo. No se trata entonces de negatizar o de mirar en negativo las actividades de los estudiantes. Aún así no los hubieran mandado los padres de familia o aún así se viera el apoyo de los padres de familia. Wilson dice, bueno, si estamos viendo actividades en donde los padres participan, hagámoslo en positivo, hagamos proceso de construcción y entonces indaguemos y aprendamos juntos y enseñémosles a estos padres que sí está bien ayudar, pero no hacerle el trabajo al estudiante. Y qué bueno que haya un papá ayudándole en este proceso. Entonces, bueno, Wilson nos va diciendo 4 pasos muy parecidos a Nijovic, pero va haciendo otro tipo de precisiones. El primer momento de la escalera es clarificar. Perdón por el ruido, pero aquí ya empezó el aguacero. Una disculpa si se escucha muy fuerte. El primer momento es clarificar. Y entonces, aquí dice Wilson, aquí hay que formular preguntas para aclarar una idea o aspecto y asegurarte que tu estudiante comprendió las ideas y las acciones realizadas en la tarea, en el trabajo, en el proyecto. Y les voy a leer algunas cuantas. Wilson dice que para empezar a clarificar podríamos empezar. Explícame con mayor detalle cómo hiciste tu actividad. Y a lo mejor nos lo regalan en un audio, ¿no? Dijiste que se puede hacer de esta manera. ¿A qué te refieres? Explícame un poco. Explícame qué aprendiste al hacer la tarea, ¿no? Ya nos mandaron las 10 hojas, pero no, a lo mejor no alcanza para mirar y dar cuenta de. Entonces, con una realimentación en este sentido, dice Wilson, puede ser significativo, puede ayudar al estudiante a hacer el andamiaje o a clarificar la tarea que por cumplir me manda, pero que a lo mejor le faltó ahí algún clic para poder hacer lo propio. ¿Cómo fue este proceso para ti? ¿Qué hiciste para encontrar la solución a este problema de matemáticas? ¿No? Y entonces dice, me ayuda que el estudiante me diga, bueno, yo le hice así porque yo le entiendo, lo hago en mi cabeza, la operación, y entonces el estudiante va dando cuenta de su proceso metacognitivo. El segundo elemento que nos dice Wilson es justo valorar. Acuérdense que nos decía, esta es una herramienta para generar una cultura de la valoración y no la valoración en términos de otorgar una cuantificación. La valoración en términos de apreciar, de reconocer, de ir hacia el mejoramiento, hacia la mejora, a mirar la fortaleza. Y entonces, bueno, aquí es importante valorar, por ejemplo, la creatividad, el esfuerzo, el tiempo en el desarrollo de las actividades, en un clima propositivo y de respeto, dice Wilson, habría que estar enmarcando cómo los estudiantes, a lo mejor estas serán sus actividades en el mes de enero, pero en este momento ya hay un plus en su crecimiento y en la entrega de tareas. Hay que valorar entonces, por ejemplo, con algunas preguntas que dice, excelente, tienes una actitud abierta a la indagación y eso te ayudará en tal cosa, ¿no? Me encantó la idea en cómo plasmas tu esquema. ¿Qué otra propuesta podrías hacer? Y entonces Wilson dice, valoramos y entonces generamos el tercer paso, que tiene que ver con la expresión o expresar inquietudes. En ese sentido, Wilson nos va diciendo, expresa preocupaciones o inquietudes con algunas ideas presentadas por tu estudiante y pregúntale para que descubra nuevas soluciones y oportunidades de mejora. Por ejemplo, ahorita vamos a hacer una actividad y podríamos poner, ¿qué podrías mejorar? ¿Qué opinas si le agregaras tal cosa? ¿Qué crees que pasaría? Me pregunto qué pasaría si incluyes el siguiente esquema. ¿Habría sido el resultado diferente si lo hubieses usado en otro procedimiento o con otro tipo de materiales? Y entonces vamos llevando al estudiante a lo mejor a mirar diferentes escenarios posibles para lo que él resolvió en esa actividad. Y el cuarto paso tiene que ver con hacer sugerencias, un poquito lo que decía Anijovic, ¿no? Hay que hacer andamiajes,
hay que ofrecer espacios para vincularse con el estudiante. Y entonces Wilson dice que al hacer sugerencias tiene que ver con recomendar de manera descriptiva, específica y concreta. El sticker me funciona, pero no para todas las actividades ni para todos los momentos. Puede ser una ayuda, pero no es la realimentación. Y Wilson dice, es algo descriptivo, específico y concreto. Tampoco se trata de darles 2 cuartillas de recomendaciones, pero sí a lo mejor algunas frases cortas, una línea, 2 líneas en donde le demos esta devolución de la tarea, del proceso, de la idea, del proyecto en total, ¿no? Es brindar al estudiante indicaciones, consejos, procedimientos, materiales para alcanzar este potencial o este desarrollo que en potencia y en posibilidad su estudiante podría hacer. Mis chicos con discapacidad, nuestros niños en CAMP, nuestros niños en USAED, tienen recursos para ir aumentando, para ir aprendiendo, claro que sí, ¿no? Todos en tanto posibilidad somos sujetos de aprendizaje y en eso nos incluye a todos y a todas. Bueno, la que sigue, por favor, en ese sentido, Wilson nos va llevando a, miren, a este catálogo de preguntas. O sea, ustedes las pueden tener y ya nada más las pueden ir reformulando de acuerdo a lo que ustedes van necesitando. Las fui platicando en esta charla, pero ahí viene una serie de preguntas, ¿no? Si ustedes lo pueden ahí ir leyendo en pantalla, va dándonos como los caminitos posibles. Y entonces yo en este momento haría un paréntesis, decir, a lo mejor yo sí ocupo clarificar, pero no he ocupado cuando a expresar inquietudes. Y entonces justo estos espacios académicos nos sirven para ir aprendiendo, nos sirven para ir diciendo, creo que debo de agregar esta parte, creo que faltaría algún elemento. Y bueno, este es el escenario tanto de Annie Hovich como de Wilson. Los dos, insisto, revisados en consejo técnico el ciclo anterior y que nos estaban invitando continuamente a mirar la realimentación en los espacios, a distancia. Ya se encuentra con nosotros mi compañera que en colaboración construimos este ejercicio. Maestra Nelly, no sé, vamos en este momento. Te cedo la palabra por si quieres puntualizar algunas ideas. Adelante, compañera. Gracias, doctora. Sí, efectivamente, como parte de estos procesos e ideas que nos proponen estos dos autores y acotando a la academia, a la línea temática que el día de hoy, bueno, se está retomando en este tercer congreso, en la inclusión, ¿no? Independientemente quizá de las condiciones de nuestros estudiantes, compañeros que veo presente de los servicios de educación especial, pero de igual manera todos los niveles educativos, preescolar, primaria, secundaria, en cuestión a la educación básica y de igual manera media superior y superior, los estudiantes con discapacidad, independientemente de esta condición, surge la necesidad, ¿no? De poder clarificarles, de poder valorarles, expresar, que nosotros propiciemos en los estudiantes que nos expresen las inquietudes y a su vez hacerles sugerencias, ¿no? Entonces, ¿cómo a partir de estos elementos en algún momento solo aterrizamos a sugerirles, ¿no? A ver o identificar en dónde se ven más limitados, en donde se tuvo más dificultades, pero de igual manera es muy importante retomar los primeros pasos, ¿no? Donde hacer consciente de este proceso a los estudiantes y justo, ¿no? Desde el propósito del día de hoy, favorecer la metacognición en todos y cada uno de los estudiantes. Adelante, maestro, por favor, con la siguiente. Y bueno, a partir de esto que ya comentó la doctora, ¿no? Los planteamientos tanto de Rebeca Anijovic y de Daniel Wilson, ¿no? Estas propuestas para llevar a cabo la realimentación y en un contexto de educación a distancia. Estos elementos que no vamos a soltar una vez que regresemos de manera presencial y que es algo que tendremos también que darle continuidad en este regreso a las aulas, ¿no? Estos procesos de donde se incorpora el uso de las tecnologías, donde estos elementos innovadores, estas actividades funcionales y el vínculo
de parte de los padres de familia, es algo que debemos de llevar a las aulas nuevamente y bueno, con estos elementos del proceso de realimentación, así los pasos que nos plantea Daniel Wilson, vamos a llevarlo a cabo a partir de un ejercicio, por favor. Y bueno, nada más aquí no olvidar lo que nos plantea Rebeca y lo que nos plantea Daniel. Adelante, por favor. ¿Lo platico, Nelly? Creo que sí. Creo que se quedó sin conexión, ¿no, Sí, doctora? nuevamente. Ok, bueno, fíjense, nosotros sacamos esta planeación del repositorio de estos recursos del micrositio que están en la Secretaría de Educación Pública y bueno, la vamos a utilizar como un ejercicio para que ustedes puedan ir trabajando junto conmigo, con nosotras y puedan ir plasmando a la mejor ahí en el chat algunas preguntas que pueda sugerir Wilson o que pudo sugerir Anijovic y nos puedan ir acompañando en este ejercicio. Este es un plan de tercero, cuarto de nivel primaria de este ciclo anterior, ¿sí? Y bueno, como ustedes pueden ver, la maestra hace este cruce de 3, 4 asignaturas y entonces nos va colocando ahí los aprendizajes esperados. Fíjense bien, el aprendizaje esperado, el primero dice que tiene que identificar actividades que realiza en su casa, ¿no? En la distribución de responsabilidades y en cómo organiza el tiempo. Reconoce la diversidad de su entorno en actividades, por ejemplo, de iniciación de la lectura. Inicia el proceso de organización en matemáticas a clasificar, ordenar objetos de uso personal. Y en lo emocional, pues vamos atendiendo el juego, el respeto de turnos y el seguimiento de instrucciones. Estas 4 asignaturas, que fue incorporando la maestra y que en ese momento ya quiso trabajar, va generando los siguientes elementos que yo les voy a pedir entonces. Hace rato les decía, miremos la evidencia, miremos qué nos dice la fotografía, qué nos dice, qué datos nos está arrojando y desde Anijovic o desde Wilson, qué preguntas le harían al estudiante para corroborar andamiajes, para precisar o para valorar, o qué más decía, para expresar inquietudes, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a pasar a la siguiente. Y la siguiente nos va diciendo ahí cómo la maestra calendarizó sus actividades de lunes a viernes, ¿no? Les primero lo que tiene que ver con el cuidado de la higiene, el bañado y el envío de audios, ¿sí? Pero quiero que centren su atención entonces cuando le pide la maestra que juegue con plastilina y los utensilios, que ayuda a las labores del hogar, que tiene que ver con la clasificación en el doblado de los calcetines y en el lavado de los dientes, en el lavado de los trastes, cuando dobla la ropa, ¿no? Acuérdense que en CAM trabajamos mucho lo que tiene que ver con las habilidades para la vida en la casa, en el hogar, ¿ok? Y bueno, esta es la forma en la que la maestra fue poniendo sus actividades de lunes a viernes. Y bueno, forma en la que se dio a conocer la estrategia, la maestra dice, pues a través de un documento, plan de trabajo, se les entregó en físico, el seguimiento fue a través de imágenes digitales, a través del WhatsApp, llamadas telefónicas y mensajes de texto en la realimentación. La evaluación es pues a través de las fotografías y la evidencia de algún audio que les fue llevando a ir haciendo su rúbrica de evaluación. Vamos a pasar rápidamente a la siguiente entonces. Y ahí, miren la fotografía, observen la fotografía. Acuérdense que uno de nuestros aprendizajes en casa tiene que ver con el lavado de trastes, ¿no? Ahí se desarrollan muchísimas actividades. Desde Wilson o desde Anijovic, ¿qué podríamos preguntarle? Si nos regalan ahí en el chat sus preguntas, ya sea para hacer andamiaje, ya sea para valorar, para expresar alguna inquietud, para hacer sugerencias. Los vamos leyendo, maestros. ¿Alguien que guste escribir? Ahí tenemos a la niña lavando sus trastes.
Recordemos que esta es una estudiante que presenta una discapacidad, no les vamos a decir cuál, pero en este escenario visual hay mucho dato. Estará explorando el conocimiento del medio, estará teniendo el cuidado con el agua. ¿Qué podríamos preguntarle? ¿Cómo podría mejorar el lavado de sus trastes? ¿Qué opinas del cuidado del agua? Bueno, creo que no hay valientes, ¿verdad? Valientas. Bueno, la fotografía nos va diciendo, ¿no? ¿Qué frase orientadora? A mí se me ocurre, ¿cómo crees que llega el agua a tu casa? ¿Cómo sale el agua por ese tubito? ¿Tú sabes? Y a lo mejor ella puede decirme, ¿no? ¿Cómo te sientes al colaborar con tu familia? Bien, maestro Mauro, muchas gracias. Ajá. ¿Cómo lavarías los trastes de manera diferente? Primer paso para el lavabo. Ajá. ¿Qué hiciste para empezar a hacer el lavado de trastes? Sí. Lavaste el agua con agua caliente. Ahí profundice, Miss. Ahí profundice. Ajá. ¿Sentiste? ¿No? Más bien es, ¿cómo sentiste el agua? Supongamos que a lo mejor tiene discapacidad visual, ¿no? ¿Qué temperatura tenía el agua? ¿Lo percibiste? ¿No? ¿Cómo era? ¿Qué sentiste? Sí, muy bien, ahí. ¿Qué dificultades tuviste a lavar? Ajá, muy bien. ¿Por qué tenemos que lavar los trastes? Porque, ajá, muy bien, como algo familiar. ¿Te gusta? Para mejorar, ¿qué les podríamos ofrecer a los estudiantes? Por ejemplo, ¿me puedes repetir cómo haces el lavado de trastes? ¿Qué empiezas a hacer primero? Pues a lo mejor hago mi jabón, ¿no? Y luego enjuago mi fibra para que esté mojada. Y luego entonces, ¿qué haces? Pues yo luego revuelvo con mis manos y empiezo por los vasos. Y entonces nos va explicando procesos, ¿ok? ¿Qué dificultades tuviste al lavar los trastes? A lo mejor las ollas grandes no me gustan. Vamos haciendo. ¿Qué pasa si no enjuagas bien? Pues no saldrá el agua de Jamaica con burbujas, ¿verdad? Muy bien. Vamos a pasar a la siguiente fotografía. Aquí nuestro estudiante está haciendo ahí lo que tiene que ver con la clasificación, a partir del pretexto de que le ayude a mamá a doblar los calcetines, ¿sí? Le vamos a decir al estudiante que necesitamos que nos doble calcetines, permita al estudiante iniciar el proceso de organizar, clasificar y ordenar de acuerdo a las características del objeto. En este caso, los calcetines, el color, el tamaño, la textura, los cosidos, los descosidos, y vamos a ver qué preguntas le haríamos al estudiante en este proceso. ¿Qué preguntas le harían? Los vamos leyendo. A ver, alguna sugerencia de orientadora, por ejemplo. Veo que doblas muy bien los calcetines, ¿no? Creo que podrías mejorar, irlos acomodando cuando vas doblando, ¿no? Voy doblando y acomodando, ¿no? ¿De qué otra manera podrías doblar los calcetines? Hay muchas formas, en rollito, las puntitas, nada más dobladitos, ¿sí? A ver, aquí nos van regalando todos preguntas. ¿Qué formas de muy bien, maestra? ¿Cómo te gustaría ordenar los calcetines? ¿Color, forma? ¿Qué pasa si no? Bueno, esto es de los calcetines. ¿Cómo doblarías tus calcetines de manera divertida? Muy bien. Y bueno, para los maestros, ¿qué información nos va dando? Los voy leyendo en el chat. ¿Qué información nos va dando? Si pone calcetines dispares o un corto con un largo, ¿no? La clasificación, por ejemplo, el tamaño, la textura. Nos van dando elementos de que a lo mejor este estudiante cuando se enfrenta a un problema de matemáticas, pues a lo mejor le cuesta mucho trabajo hacer todo el proceso metacognitivo.
¿Por qué? Porque yo veo que más allá de que podamos jugar con los calcetines, yo veo que le cuesta trabajo entre azul y verde o entre largo y corto, ¿no? Y entonces digo, tiene dificultades en estos principios cuando entonces se enfrenta a un problema de la vida real o a un problema matemático, este estudiante va a presentar dificultades, ¿sí? Doctora Lulu, vamos concluyendo con la sesión. Muchas Ok, gracias. sí. Bueno, la que sigue nada más, no sé qué continúa, maestra Angie, si nos van apoyando ahí. Creo que con esa terminábamos. Acá la composta, las preguntas generadoras son parecidas. Ahí están con papá haciendo la distribución del desperdicio en casa y haciendo una composta, ¿no? Es a partir del ejercicio de explorar la naturaleza. Y bueno, pues nosotros hicimos este ejercicio durante todo el ciclo pasado con algunos de los docentes de nuestro nivel y la verdad es que nos fue muy bien. Aprendimos otras nuevas formas, aprendimos que la evidencia no solamente es la fotografía en vacío, que la evidencia nos da información a veces solamente para el que entrega la foto, el que hace un proceso de aprendizaje y que entonces nosotros tenemos que tener esta mirada de observador que nos permita aprender más allá del ordenador y conocer un poquito más a nuestros estudiantes. Y como decía mi compañera, la realimentación no es algo que termina cuando se acabe el ciclo, es un proceso que es continuo, que está en todas las actividades y que bueno, en ese sentido, esta es la propuesta que les veníamos a compartir esta tarde. Esperemos que les haya funcionado, que les haya servido y bueno, servidora de todos ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora María de Lourdes, por esta excelente participación. Y bueno, agradecemos la participación de nuestro ponente y entregamos el siguiente reconocimiento, dándole lectura, el cual dice: la Secretaría de Educación Pública de Hidalgo otorga el presente reconocimiento a María de Lourdes Reyes Pérez por su participación en el taller La importancia de la realimentación en el proceso de evaluación formativa y cómo llevarla a cabo. Pachuca de Soto Hidalgo, septiembre del 2021. Firma al calce el secretario de Educación, Atilano Rodríguez Pérez. En el marco del tercer Congreso de las Academias Estatales, modalidad virtual. Antes de concluir, están haciendo algunas preguntas, doctora. Tenemos algunos minutos. No sé si gusta dar respuesta a ellas. Nos preguntan, doctora, que si puede usted compartir el título del libro, por favor, y dónde podrían revisar el material para profundizar sobre el tema. Sí, claro. El libro que nosotros basamos todo fue en el de evaluación con enfoque formativo. ¿Se acuerdan que hace unos años salió un kit de psicolibros donde decía herramientas para evaluar cuando empiezan a surgir los libros de aprendizajes clave?